Amados, muy buenas noches, Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio estar allí en sus casas, en sus hogares. Nos alegra tenerles. Por favor, queremos invitarles para que usted comparta ahí en YouTube, en Facebook, comparta el link a su familia, a sus seres queridos. Es un privilegio, un gozo poder estar allí en casa. Amor, muy buenas noches. Buenas noches, corazón. Buenas noches, amados. Vamos en esta noche a continuar con nuestro tema de cómo relacionarnos con nuestros hijos adultos. Sí, excelente tema. En el programa pasado realmente tocamos dos principios claves, ¿no, amor? Sí, dos principios. Lo que era el principio de honor y el principio de la separación. Y realmente cada vez que hablamos de relación de padres e hijos, siempre a la luz de la palabra estamos exaltando una y otra vez el honrar a nuestros padres, ¿cierto? Sí. El tratarlos con respeto, el tratarlos con dignidad, el hacer de ellos realmente que las relaciones entre padres e hijos deben fluir normalmente. Pero realmente, ¿cuántas conferencias, cuántas veces hemos tocado el tema de la relación de los padres con los hijos y del respeto que también les debemos tener a nuestros hijos? Sí. Porque desafortunadamente desde el ámbito cultural vemos que siempre se nos dice su papá, usted conoció primero papá y mamá, sí, que muchas veces la persona que está hoy un día a tu lado, ¿cierto? Pero la palabra de Dios también nos dice que dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. Una sola carne. Y que tenemos que tener separaciones saludables de nuestra casa paterna, de nuestros padres, para realmente fomentar otras relaciones ya como nuevos hogares, donde ese amor, ese respeto, esa autoridad fluyan conforme a la palabra de Dios. Pero entonces, amor, ¿por qué los conflictos? ¿Por qué los conflictos realmente si se supone que hemos procedido correctamente, enseñando a nuestros hijos a la luz de la palabra durante su niñez, su juventud, y esperamos ver en su edad adulta esos resultados, ¿cierto? Donde ellos convivan, si es el caso, durante un tiempo prudencial con sus papás, y que cuando ya ellos adquieran la responsabilidad de un hogar, también lo hagan bajo esos parámetros y bajo los principios de valor y honor que les hemos inculcado desde niños. Claro, entonces mire que es bien interesante desde que comenzamos hace 8 días nuestro tema, relacionándonos con nuestros hijos adultos. Entonces, porque es bien diferente relacionarse con los hijos, ahorita lo vamos a ver, niños que son niños, los adolescentes y el joven adulto. Son 3 fases bien diferentes, que es lo que vamos a ver en esta noche. Estábamos haciendo un resumen de lo que vimos hace 8 días, entonces para que todos nuestros hermanos estén allí atentos, hacerles un pequeño resumen y continuamos con nuestro tema de esta noche, que está muy especial. Esto de relacionándonos con nuestros hijos tiene mucho de ancho, de profundo, de largo, bueno, de todo, porque es un tema muy especial, ¿verdad? ¿Algo más que tuvieras que decir, amor, entonces este tema de este corto resumen? Que definitivamente la relación con nuestros padres desde niños durante cada etapa de nuestra vida va a marcar límites, va a estar enmarcada dentro de la responsabilidad, dentro del amor, pero que ante todo, tanto de parte de padres como de los mismos hijos, tenemos que establecer límites. Sí. Límites de autoridad, límites en la parte que se denomina obediencia, límites para que ni de parte de los padres hacia los hijos se lleguen a extremos, ¿cierto? Sí. Donde vamos a encontrar relaciones que realmente pueden resultar hasta tóxicas. Sí, para allá vamos, para allá vamos. Bien, queremos leer la palabra del Señor entonces en esta noche. Dice la palabra en Efesios 6:1.
2 y 3 que hemos estado leyendo en estas noches, dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Entonces mira lo interesante que nos habla esta palabra. Entonces en esta noche, hermanos, queremos basarnos un poquito en lo que son los orígenes de los conflictos, los padres tóxicos, ¿no? Que hay padres tóxicos también. Entonces es muy interesante. Generalmente le estamos echando la culpa siempre a los hijos, pero también hay padres tóxicos. Entonces vamos a aprender qué es un padre tóxico, cuáles son las características de un padre tóxico, ¿verdad? Y después vamos a mirar cómo se solucionan los conflictos, porque es bien importante no solamente comentar los conflictos, sino darle solución a esos conflictos, ¿verdad? Entonces eso es lo que la palabra nos quiere hablar en esta noche. Entonces, para que usted allí en casa, por favor, mire el link en YouTube, en Facebook, y pueda compartirlo con su familia. Mire, este tema es bien importante. Si usted tiene hijos pequeños, le sirve. Si los va a tener, pues también. Si son adolescentes, perfecto. Y si son hijos adultos, que generalmente son temas que a veces no compartimos, ¿verdad? Generalmente estamos hablando de que los hijos tienen que ser obedientes, que los hijos tienen que obedecer, que los hijos tienen que respetar. Claro, sí, eso sí, pero todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, todo tiene un lugar, porque también habemos padres tóxicos, donde pues nosotros lo que malcriamos a nuestros hijos, ¿verdad, amor? Entonces, este es un punto bien importante, bien interesante para iniciar esta noche con este tema tan especial. Entonces dice la palabra, queremos comenzar desde Éxodo 20, 12, donde está el mandamiento del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, honralo, es el quinto mandamiento. Mire que está en la mitad, ¿no? Los primeros mandamientos hablan de Dios, de amar al Señor, de seguir al Señor, todos los mandamientos. El quinto está en toda la mitad, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y ahí comienza a hablar los mandamientos que tienen que ver con su prójimo, con el otro. Entonces mire que Dios fue sabio y dejó ahí: honralos, honralos. Entonces, para que nosotros entendamos esa relación que hay entre padres e hijos, y hay que entender entonces desde 3 puntos de vista que dijimos este versículo. Hay que entenderlo. Primero, cuando somos niños, más o menos podríamos decir por ahí desde que está en el vientre hasta los 12 años, 13 años aproximadamente. Y después cuando somos adolescentes y cuando ya el chico pasa los 15 años, que es diferente, ¿verdad? Entonces, mire que la honra y la obediencia a veces la confundimos. Una cosa es la honra y otra cosa es la obediencia. A veces pensamos que las dos cosas son lo mismo. No, honra implica alabar, estimarlos, a sus padres, respetarlos, estimarlos, darles gloria, tener admiración por su padre. En cambio, obediencia es el cumplimiento, puede ser, suena un poquito redundante, el cumplimiento obediente o sumiso de los mandatos de que tiene autoridad. Nuestra obligación es obedecer ¿a quién? A Dios, por ejemplo. Nosotros obedecemos a Dios, así como Jesús obedeció ¿a quién? A su Padre Celestial. Entonces, dice que fue obediente y fue a la cruz y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, mire que honra implica que alabar, estimarlo, respetarlo, estimarlo, tener admiración. Entonces, mire, nosotros en esta hora tenemos que mirar eso. Otro punto que es bien importante aclarar la palabra del Señor en esta hora. Cuando leemos aquí en Efesios 6, capítulo 1, dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Nos dimos a la tarea, amor, pues para que contarle aquí a nuestros hermanos, nos dimos a la tarea de estar buscando en diferentes versiones bíblicas, cómo vienen las traducciones antiguas, y buscamos en inglés una de las traducciones más importantes, la King, que es una de las versiones más usadas en Estados Unidos. Y mire que allí no dice hijos, sino dice children's. ¿Y children son qué? Niños. Está hablando de niños pequeños. Niños, obedecer al Señor y a vuestros padres en todo. Entonces mire que los niños desde que están en el vientre hasta los, digamos, más o menos puede ser 10
10, 12 años, tienen que obedecer sagradamente lo que sus padres le dicen. Pero ya cuando los niños llegan a la adolescencia, cuando los niños ya son adolescentes, más o menos 12, 13, bueno, cada vez van haciendo más, otras de los chicos, ¿verdad? 12, 13 años, 14 años, los chicos tienen que, ¿qué? No quiere decir que no van a obedecer, claro, también van a obedecer, pero los chicos tienen que ser, entonces, Respetar. tienen que respetar, pero también no solamente respetar, sino que ellos van a escuchar atentamente lo que su padre le va a decir. Pero ahí es donde viene la diferencia. Nosotros los padres tenemos que parar un momentico y damos nuestra opinión, pero ahí es cuando hay que parar y el chico puede dar su opinión también. Esa es la gran diferencia. Que usted ya después de los 13, 14 años el chico ya le comienza a hablar y ya tiene así voz fuerte, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos nosotros también aprender esto, padres que estamos allí, porque lo vamos a ver más adelante, los padres tóxicos. Entonces, los niños obedecen ciegamente, pero cuando ya los niños pasan a ser adolescentes, entonces esta parte tienen que, uno tiene que hablarles, tienen que obedecer, pero ellos también pueden opinar, de que ellos ya pueden expresarse, pueden decir: papá, mamá, no estamos de acuerdo con esta situación, me parece que no debe ser así, y bueno, ya debe haber un diálogo. No, y nos damos cuenta que en realidad nuestros hijos aún desde sus cortas edades nos están cuestionando, nos Sí. están preguntando, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Pero por qué me estás mandando a que yo haga esto? ¿Cierto? Lo que tenemos que tener muy bien establecido como padres es que en esa corta edad sí podemos dar explicaciones, vamos a Claro, entenderlos, también. vamos a escucharlos, vamos a atender a sus argumentos, pero que el hijo debe tener muy claro es ese principio de obediencia. Principios A de papá y a mamá se le obedece. ¿Por qué? Sí. Porque papá y mamá están acá para educarte, para fijarte límites, porque amar ante todo es disciplinar, ¿cierto? Establecer como límites de contención, porque no los vamos a dejar en un libertinaje donde cada uno hace lo que quiere y punto. Y ese es el gran problema que enfrentamos hoy en día con los adolescentes. Porque el hijo adolescente ya se siente un poco mayor, Sí. el hijo adolescente ya no quiere esos límites de autoridad que le estábamos imponiendo desde pequeños, sino que ya nos creemos con la suficiente autonomía como para cuestionar y decir: no, voy a hacer lo que tú me estás mandando. Claro, que es diferente. Una cosa es que, diferente. claro, está la autoridad, hay que obedecer, pero el chico puede dar su opinión. Siempre. Esa es la gran opinión. El chico siempre podrá y él podrá decir: padre, ya los escuché, por favor escúcheme, porque también pasa dentro de los padres como tóxicos. padres nos equivocamos, Claro, que como no padres escuchamos. nos equivocamos y lo que tú dices, si nosotros no los escuchamos sus razonamientos, no vamos a podernos entender. Pero sí es muy claro que el hijo adolescente no solo todavía está bajo ese techo de protección de papá y mamá, donde debe someterse a esa autoridad, sino que también debe respetar las reglas de su casa, debe someterse a los horarios que tienen papá y mamá, y no por el hecho de que ya estamos un poco más avanzados en edad, estamos como en el derecho de hacer lo que queremos. Amén. Mire el punto bien importante, ¿no? Una cosa entonces cuando son niños una obediencia total. Obediencia total, pero cuando ya son adolescentes, entonces hay respeto y nos escuchamos de lado y lado y llegamos a un acuerdo. Pero cuando son adultos, que es nuestro tema, viene la diferencia, ¿no? El adulto, el joven adulto debe estar ¿para qué? Para bendecir, para cuidar, para honrar a su padre. Pero mire que se nos presentan diferentes momentos difíciles, ¿no? Porque la palabra dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se unirán a una sola carne. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los hijos deben de salir. Entonces, hay una edad donde los hijos deben salir de la casa. De hecho, como padres, nosotros ¿qué hacemos? Empoderar a nuestros hijos, ¿cierto? Darles las herramientas suficientes para que ellos puedan hacer frente a su vida futura,
donde ellos puedan proyectarse, puedan establecer relaciones emocionales estables, Sí. al punto de llegar a formar con su pareja un nuevo hogar, que es lo ideal, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos desde los principios cristianos y hemos tenido el privilegio realmente de educar a nuestros hijos desde pequeños, desde la cuna, bajo los principios, los valores cristianos, tenemos como esa tranquilidad de que no solo ha sido conocimiento, sino que hemos colocado en práctica tantos secretos que nos da la misma palabra de Dios para que los pongamos en práctica en su educación. Pero ¿qué pasa en aquellos hogares donde la palabra de Dios no ha sido ese eje central, Claro, que es diferente. esa columna vertebral de esa relación de padres e hijos? Y nos damos cuenta que hay padres que realmente se han equivocado, porque Sí. una cosa es verlo desde un contexto donde Cristiano. todas las cosas han sido en el orden establecido por Dios, donde hay una cabeza en nuestro hogar que primeramente es Dios, hay un sacerdote, hay un jefe del hogar que es el esposo, hay una esposa, una ayuda idónea, y hay unos hijos que se han aprendido a someter en amor, pero también bajo el respeto, bajo esas mismas normas que nos ha dado Dios para establecer dentro de nuestros hogares. Pero Sí. ¿qué pasa? Donde llegan los hijos adultos, donde no hay esos principios, ¿cierto? Y nos damos cuenta que ha habido realmente equivocaciones grandes en la relación entre padres e hijos, Sí. donde realmente nos hemos dado cuenta que se han cometido abusos, Sí. que creemos que porque el hecho de que somos padres tenemos siempre la autoridad sobre nuestros hijos y que ellos hagan lo que hagan, lo primero que tienen que hacer es obedecer. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que establecer límites. Sí, también. Límites. Y de los límites son de lado y lado. Exacto. Y que mi obediencia a ti como papá va hasta cuando yo no voy a permitir que vaya en contra de la misma palabra de Dios. Claro, tiene que haber principios. Un ejemplo para todos nuestros hermanos o amigos que están allí en casa, que nos están viendo por YouTube o por Facebook. Es muy diferente, porque ¿cómo obedeceremos a nuestros padres? De acuerdo a la palabra de Dios, pero cuando, un ejemplo, si el padre dice, oiga, hay que robar, mire que hay que hacer este negocio chueco, allá no, ahí ya no hay obediencia. Lo mismo cuando se vaya en contra de la palabra del Señor, ¿no? El mismo Señor Jesucristo tenía 12 años, estaba con sus padres, estaba con José y María, pero él se quedó hablando allí, hablando de las cosas de su padre. Se quedó allí en el templo hablando con el sumo sacerdote, tal vez con los que estaban ahí, ¿verdad? Allí en la sinagoga, compartiendo la palabra del Señor y hablando, y ellos quedaron admirados, este chico tan joven, y ya mire cómo sabe la palabra de Dios. Y cuando sus padres, después de 2, 3 días de estar perdido, fueron a buscarlo y dijo, no saben que en los negocios de mi padre debo estar. Entonces, ¿qué quiere decir? No es que lo vamos a tomar que todo para estar desobedeciendo, no, sino que tiene que estar de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. Que no fue un hecho de rebeldía del Señor Jesús. Ajá. Es un hecho en que Él está colocando Prioridades. ese parámetro, ¿cierto? Dice, yo debo obediencia a mi Padre Celestial. Sí. Y José y María lo sabían, y uno se pone en la situación de ellos, que a uno se le pierda a su hijo Claro, 2, 3 días y de un montón de cuando gente. uno lo encuentra, yo creo que le provoca, por un lado, bueno, estás bien, ¿qué te pasó? Tal, Pero después le provoca acabarlos. Porque yo decía, ¿cómo así Claro. que no pensaste en la angustia que estabas causando a tus padres, cierto? Así es. Entonces, mire, entonces hacemos claridad para todos nuestros hermanos. La palabra en Efesios 6:1 tienen la traducción King en inglés, children's, es decir, y niños, obedeced al Señor vuestros padres porque esto es justo. Entonces, bendígalos, obedezcan en todo. ¿A quién le está dirigida la palabra? A los niños, claro, y está perfecto. Los niños deben obedecer en todo. Pero cuando ya el chico ya es adolescente, usted no lo puede seguir tratando como niño pequeño. Eso es lo que le queremos decir. Ya al chico adolescente usted debe darle sus razones, sus explicaciones, pero también como padres debemos
esperar un momento y escucharlos, que es que lo que a veces no hacemos es eso, no los escuchamos. No quiere decir que usted vaya a hacer lo que él dice, no, sí, pero sí debe escucharlo y darle sus razones claras. Cuando el chico ya pasa a los 25 años, 30 años, de los 25, 20 años, creo yo, ya termina su bachillerato, ya es otra persona, así ya toca tenerlo a otra línea. Entonces, porque ya el chico debe estar preparándose para salir de casa. Entonces, hay una edad donde los chicos deben de salir de la casa, hay unos chicos. Entonces, generalmente los muchachos deben de casarse. Hoy en día, antes uno se casaba a los 20, después pasamos a los 25, después pasamos a los 30. Hoy estamos entre los 30 y 35 años, los chicos se están casando, ¿no? Pero entonces, por eso se presentan muchas dificultades allí en casa. Porque el chico a los 25 años, que es la época de casarse, todavía no, por diferentes circunstancias, está bien, 25, 30 años, pero es la edad de que el chico ya tiene que haber ido. Entonces, la pregunta sería en esta hora para todos los jóvenes: ¿usted por qué sigue viviendo en casa de sus padres? Usted, jovencita, ¿por qué sigue viviendo en la casa de sus padres? Y entonces alguien dijo: no, es que esto es muy buen hotel. El hotel papá y mamá, claro, donde, ¿qué le hace la mamá? Le lava, plancha, le cocina, ¿no? Le tiene todo arregladito, todo listo. Pues es un hotel muy bueno. Por eso no quieren ir. Muchas veces es porque, digamos que financieramente, sí, también, no son autosostenibles, ¿cierto? Sabemos que muchas veces los chicos hoy en día están enfrentando situaciones de desempleo, sí, ¿cierto? Que les desubican dentro de sus roles, dentro de sus responsabilidades, y se da uno cuenta que realmente es imposible sostenerse en fuera, ¿cierto? sí. Pero de ahí es importante que sepamos que lo que es la obediencia, ok, no tiene discusión hasta la juventud. Ajá. Pero que la honra a los padres se da siempre, de comienzo a fin. Eso es importante, ¿no? Que lo aclaremos allí. Porque si usted, ya joven adulto, trabaja de pronto, está en sus quehaceres, terminando su carrera, ¿debe sujetarse a sus padres? Sí, debe sujetarse a sus padres, y sus padres le tienen que colocar límites. Y si su padre dice: es que aquí se hace lo que yo digo, es verdad, porque es la casa del padre, es mi casa. Y ahí tiene que obedecer y sujetarse. ¿Por qué? Porque si el padre dice: este hotel se cierra a las 10 de la noche, pues a las 10 se cierra. Este hotel se cierra a las 10. Y ay, que no llegó, bueno, pues vendrá el otro día. Bueno, puede decir: este hotel se abre a las 7. Pero a las 7 de la mañana. Entonces la persona, el hijo tomará la decisión. Bueno, si quiere quedar a las 11, 12, bueno, haya problema, mirará dónde se queda, ¿verdad? Pero este hotel, esta casa, tiene normas. Entonces ahí es donde decimos que tenemos que colocar límites, y por eso es que vienen los choques, porque el joven quiere hacer y deshacer, llegar a la hora que quiere. Entonces, mi hijo, ¿qué hace viviendo ahí todavía? ¿Por qué hace viviendo en la casa de sus padres? Quiere mucha libertad, tiene mucha independencia, pues es fácil, vaya, independícese. Pero usted, padre, debe colocar límites. Aquí la entrada a este hotel, esta casa, es hasta las 10 o hasta las 11, bueno, el límite que usted le coloque, ¿verdad? Entonces, eso es general, que responsabilidades que necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes adultos, que aprendan la responsabilidad, que deben de ayudar en casa, económicamente, en ayudar en lavar, en cocinar, en lo que hay que hacer en el hogar, ¿no? Eso sí, no lo quita nada. Vemos que otro de los factores por los cuales permanecen en casa es por comodidad y por conveniencia. Sí. Por comodidad en el sentido de lo que tú dices: acá tengo el techo, aquí tengo la comida, aquí me lavan la ropa, y simplemente si ya estoy trabajando, si ya estoy devengando, con un pequeño aporte que yo diga: es que yo también estoy aportando a la casa, entonces supuestamente estoy ganándome un 80%, estoy invirtiendo en mi casa por ahí un 10%, en el caso de cuando uno dice diezma, bueno, diezme lo que realmente le corresponde, pero en realidad, ¿con qué estamos contribuyendo en casa? Entonces, como padres, es nuestra obligación disciplinar a nuestros hijos también en ese sentido, de que una casa
necesita dinero para poderse funcionar. sostener, Claro. ¿cierto? Y si aquí ya en casa todos somos adultos, como decía un jefe mío, me recuerdo, aquí ya todos tenemos cédula. Ya todos somos responsables, entonces así mismo como gastamos también tenemos que aportar. Claro, claro. Entonces, mire que es bien importante, ¿no? Mire que muchos padres se enojan porque al decirle esto al joven, que el joven se tiene que ir de casa, se pueden los padres, ay, mire que usted habló y dijo que mis hijos tenían que ir de casa y se fueron y entonces ahora nosotros solitos. No, déjelo ir. Eso es como el águila, ¿no? El águila coge los aguiluchos y los empieza a botar, los empieza a sacar, les empieza a desbaratar el nido. El águila comienza a desbaratarles poco el nido, entonces les comienza a incomodar, a colocarlos en pullas, ya no se siente cómodo, claro, ya les barató la cama, les barató el nido y bueno, y a volar aguilucho, ya es hora. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan crecer espiritualmente, necesitan crecer emocionalmente, necesitan crecer también, crecer en la vida, crecer en la vida en una forma que cada uno pueda tener su propio manejo, a enfrentarse a un mundo que no es tan fácil, aprender a obedecer, aprender en su trabajo, que hay un jefe, que hay esos jefes que regañan, que molestan. Eso hay que aprenderlo a manejar y a vivirlo. No, Tienen que estar preparados para eso. El Salmo 127 en el versículo 3 y 4 también nos lo dice, que nuestros hijos son como flechas, ¿cierto? Sí. Como saetas, como flechas, que flechas. nosotros tenemos que Lanzarlas. que lanzar, ¿cierto? Tenemos que lanzarlos. Pero que nosotros para lanzar es porque hemos formado, hemos educado. Eso es lo Y que le importa a los lanzarlos, padres. ¿qué? Lanzarlos hacia un futuro, Sí. hacia su vida propia, en busca de la realización de sus propios sueños. Sí. Entonces, papá, mamá, es un hecho inevitable que nuestros hijos tienen que partir de casa. Sí. Y que nosotros somos ese vínculo por el cual ellos van a tener las herramientas suficientes para hacerlo. Pero ¿qué de aquellos que no han tenido esas relaciones saludables con sus padres? Claro, eso hay que solucionarlo. Primero que todo hay que solucionar esos problemas, esas dificultades de atrás, del pasado, con su padre tal vez. Algunos salieron, tal vez el hijo, la hija salió de casa, pero no salió bien. Entonces hay que solucionar esa parte. Porque la palabra dice honrar a los padres. ¿Qué significa? Debe ser que los debe respetar, ser considerado, ser sujeto, contribuir en la casa, contribuir a ayudar en todos los oficios, darles honor y respeto. Entonces, mire que es bien interesante este punto, lo que estamos hablando en esta hora. Y el hijo debe tener que, nosotros como padres debemos inculcar a nuestros hijos, primeramente, que el hijo tenga un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque el hijo, si no sabe para dónde va, no tiene un proyecto de vida y se va a unir o se va a casar con otro que menos tiene, imagínense, dos que no saben ni para dónde van. Entonces, los dos necesitan saber tener un proyecto de vida claro. ¿Qué fue lo que estudié? ¿Qué es lo que, dónde voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, es importante que allí en casa podamos ayudar, aconsejar, ¿no? Recuerden que nosotros estamos es para qué, para aconsejar a nuestros hijos, pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones, padres. Ellos tendrán que tomar sus propias decisiones. Nosotros no somos quien para decirle, oiga, es que ese novio no me gusta, y entonces no, le podemos dar las razones por qué. Oiga, no me parece bien ese muchacho por esta y esta razón, pero la decisión es suya porque usted es la que va a vivir con él. Oye, usted es la que se va a casar. Entonces, mire bien qué es lo que va a hacer, pero las decisiones la toman nuestros hijos, ya están grandecitos, ya son adultos, entonces usted ya lo ha preparado. Eso tenemos que estar preparados como padres, porque antes el padre quería hacerle toda la vida, ¿no? Todo, mire, se casa con tienes que hacer tu trabajo, esta es la ropa que se debe poner, esto es lo que usted debe comer. Pero date cuenta que cuando nosotros llegamos a ese límite de control con los hijos, estamos abusando emocionalmente, espiritualmente de ellos mismos. Sí. Porque no es posible que mi hijo no pueda decidir cómo es que se tiene que vestir si desde la infancia yo como mamá le enseñé cómo tenía que vestirse. Que a estas alturas de la vida tú le estés escogiendo una carrera a tu hijo para que él se proyecte a un futuro cuando él ya es una persona que debe decidir qué cualidades tiene, qué aptitudes tiene, claro, qué es lo que realmente desea para una carrera profesional y para un futuro. Como padres no podemos
tener autoridad si creemos sobre esos aspectos de la vida, y mucho menos de irles a escoger pareja, el novio, la novia, la esposa, porque es algo que no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde el educarlos, Sí. el darle herramientas para que ellos escojan adecuadamente, Sí. aconsejarles cuando nos piden ese consejo, Que es diferente, decirles, ¿no? llamarles la atención. Mira, hijo, yo estoy viendo esto, esto y esto. Creo que te estás equivocando, pero tú decides, es tu vida. Claro, uno tiene que estar ahí para aconsejar. Hijo, mire, si se va a ir trayendo un ejemplo por el lado del alcoholismo, la droga, usted tiene que, ojo, papá, estás mal. Ese no es el camino, ese no es el camino que te enseñamos, ese no es, por ese lado te va a ir mal. Y debemos de ser muy claros, muy enfáticos, pero las decisiones las tomarán sus hijos. Entonces, por eso mientras que nosotros tenemos que ser claros, que mientras que nuestros hijos estén bajo nuestro techo, ellos tendrán que obedecer, respetar, sujetarse a las leyes que en casa se tienen. Si dice, aquí es hasta tal hora, aquí en esta casa no permitimos ni alcohol, ni droga, ni cigarrillo, aquí no permitimos rumba, ni esas cosas. Eso es mi ley, eso es lo que yo impongo, porque es mi casa. Usted está bajo mi techo. Que usted quiera hacer lo contrario, mijito, allá afuera, allá afuera. En estos días escuchaba a Andreita, que estaba en nuestros programas anteriores, y ella estaba compartiendo un ejemplo muy, muy bueno que me impactó mucho, de que padres cristianos enseñaron y su hermano mayor, su hermano no quiso seguir la vida cristiana, no, que yo quiero mi vida, que voy a hacer esto. Y él dijo, hijo, eso no, yo no lo permito aquí en mi casa, se lo advirtió 1, 2, 3 veces, y dice ella que ella quedó muy impactada porque un día su mamá cogió una bolsa negrita, le echó la ropita del hermano, se la amarró y se la dejó en la puerta. Y cuando el hermano llegó tarde, dijo, mijo, esta es su ropa. Dijo, mami, ¿y esa ropa ahí por qué? Dijo, no, porque usted no se ha querido sujetar, usted no ha querido, yo le he compartido bien las cosas de Dios, usted no quiere hacer caso, usted quiere vivir en el mundo y en el pecado. Mi casa no es de pecado, por favor, se me va. Y le entregó. Dice que eso fue una lección tan tremenda para el muchacho, porque cambió, le sirvió. Y a los hermanos, todos los que estaban viendo, pues oiga, mi mamá fue capaz de hacer eso. El ejemplo entra ¿por dónde? Por casa. Entonces mire, una mamá resuelta, una mamá con directrices claras, concretas, advirtió, le dijo, le explicó, le enseñó, le advirtió, pero llegó un momento que hay que tomar decisiones. Claro, por eso es tan importante tener y mantener relaciones sanas entre padres e hijos. Porque sabemos que cuando esas relaciones no han sido sanas, y más cuando son tratos inadecuados desde la misma infancia, sí, donde hemos visto padres que abusan de sus hijos, no solo físicamente porque creen que el castigo es a los golpes, emocionalmente porque siempre se les está menospreciando, siempre se les está comparando, tú no sirves para nada, esas relaciones emocionales hay que sanarlas. sí. Hay que sanarlas porque nos damos cuenta que son la base para que ellos más adelante puedan relacionarse adecuadamente. Y no solo desde el punto de vista sentimental, también en su parte laboral, en su relación con su prójimo, con los que están a su alrededor. Sí. Porque vemos personas tan difíciles que a veces nosotros decimos, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo es que cosas como tan lógicas, simplemente el hecho de someterse a una autoridad laboral y les cuesta tanto, sí, les cuesta tanto, que muchas veces tenemos que luchar con jefes también que son producto de estos abusos, que son productos de estas malas crianzas, y nosotros tenemos que mirar. Entonces, ¿por qué es tan importante sanar estas relaciones? Sí. Para que realmente tengamos bases sobre las cuales podamos edificar nuestra vida más adelante. Estamos hablando de los orígenes de los conflictos que hay en casa. Orígenes de los conflictos, porque nosotros a veces no sabemos manejar las etapas. Cuando son niños, los niños tienen que obedecer perfectamente a sus
a sus padres. Pero cuando ya el chico crece, ya pasa de pronto de los 10 años, 11 años, se vuelve adolescente, que ahorita los chicos crecen muy rápido, ¿verdad? Se maduran muy rápido. Entonces usted ya tiene que entrar en un diálogo donde usted explica y da sus razones, pero también escucha qué razones quiere dar su hijo. Claro, no quiere decir que usted tiene que hacer lo que su hijo le está diciendo. No, que es que yo ya no quiero estudiar, no es que ya no quiero hacer esto, yo no hago tareas. No, espere un momentico, usted está mal. Yo lo escucho, pero les tengo que dar razones de que usted está mal. Pero cuando ya los hijos crecen, ya están 20, 25 años, ya comienzan su vida a laborar, comienzan a trabajar, pues ya es tiempo de salir de ¿dónde? De casa. Es tiempo de salir de casa. Y entonces, ay, no, pero que mi niño se me va a ir. No, hay que dejarlo ir porque eso es lo que Dios manda. Dios manda. Por eso dije, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Entonces mire que lo que tú estás hablando es bien importante, amor, porque sí hay que sanar esas relaciones de padres con los hijos deben ser sanos antes de que usted vaya a formar un hogar afuera. Porque usted se va peleando, discutiendo, está mal con su padre y se va a ir así, pues no le va a funcionar, va a ser peor. Que es indiscutible que cada uno llevamos de nuestras casas, ¿cierto? Sí, nuestro propio equipaje. Claro, cada uno. Que así como nosotros llevamos nuestra ropa, como llevamos aquellas cosas que podemos sacar de casa porque nos corresponden, también llevamos toda una historia generacional, llevamos una cantidad de costumbres que formaron parte de la cultura misma y que lo vamos a llevar ahora a nuestro hogar. Entonces, padres, hijos, es indispensable que sanemos realmente esa relación entre padres e hijos. Claro, entendiendo que no hay padres perfectos, ¿no? No, como padres tenemos también sabemos fallas, que nos hemos equivocado. Y nosotros también trajimos veces de nuestros padres, por ejemplo, Claro. muchos venimos de padres alcohólicos, tal vez de alguna otra situación difícil, pero recuerde que la palabra nos invita para que todo eso lo podemos cortar, lo podemos sanar, ¿verdad? En el nombre precioso de Cristo Jesús, que nos bendice, que nos ayuda. Todas esas maldiciones generacionales que tal vez arrastramos nosotros y que tal vez ni siquiera usted mismo sabe, pero es bueno cortar con eso, tal vez lo que hicieron los tatarabuelos, los abuelos, ¿verdad? Sus padres, usted no sabe exactamente en qué andaba su padre, pero corte todo eso que no le agrada a Dios para que usted pueda crecer. Entonces mire que esto es bien interesante porque queremos entrar en qué es un padre tóxico, aunque el tiempo nos ha corrido. Se nos ha corrido el tiempo, hemos agotado el tiempo, pero es importante, padres. Nuestro mensaje en esta tarde se centra en que tenemos que sanar esa relación entre padre e hijo, que como toda relación requiere de principios, requiere de valores, pero ante todo también requiere de límites. Claro, hay que colocar límites, ¿no? Y muchos de nuestros hermanos que nos están escuchando han vivido y han pasado por la situación de que de pronto usted se sacrificó por su hijo, ¿verdad? Usted tal vez no tuvo usted la educación, nuestros padres tal vez no pudieron dar una educación muy, muy alta, y hay muchos padres que no llegaron sino a primaria, otros máximo bachillerato y no más, pero el papá y la mamá sí, como dicen literalmente, se molieron el lomo trabajando, madrugando, haciendo cantidad de trabajo para que su hijo si fuera el doctorcito, pero no para que después venga a decirle, no, es que mi papá es un pobre bruto que no sabe nada y venir a tratarlo mal, un ignorante, claro, y darle hasta vergüenza, ¿no? Que no me entienda, que no me entiende, que es que como yo sí estudié, que realmente me avergüenza. Claro, hay muchos que se avergüenzan de su padre y eso muy, muy mal hecho. Entonces mire que queremos dejar la puerta abierta porque, amor, esto sigue el tema, nos hace falta explicar todo lo que es un padre tóxico y cómo se resuelve y cómo saber si realmente usted es un padre tóxico. Eso ya lo queremos dejar para la próxima semana, ¿verdad? Nos tocó, ¿verdad? Dejar porque el tiempo nos ha avanzado. No queremos también ser carga en el tiempo para ustedes, hermanos y amigos. Queremos explicar la próxima semana qué es un padre tóxico y cómo remediar esa parte, ¿verdad? Cómo solucionar los problemas. Este es un punto bien, bien, bien interesante, ¿verdad? Donde nosotros realmente nos estamos gozando porque también estamos aprendiendo y queremos que ustedes allí en casa aprendan también. Entonces, comparta este link con todos su familia, sus seres queridos, sus amigos, el link por YouTube,
por Facebook, ¿verdad? Y queremos bendecirles a ustedes en esta hora, conforme a la palabra, ¿no? Conforme a lo que Dios quiere que nosotros estemos siempre atentos al Señor, que estemos tomados su mano preciosa. Y algo importante que queremos dejarles es que usted perdone. Es tiempo de perdonar como padres, de perdonar a sus hijos, los hijos perdonar a sus padres. ¿Que cometimos errores? Sí. ¿Que nos equivocamos? Sí, nos equivocamos en muchas cosas. Y no deja de ser usted papá, ni ser hombre, o ser la mamá o el papá, decirle: hijo, perdóneme, me equivoqué en esto, tal vez en muchas otras cosas, ¿verdad? Que nos equivocamos. Pero también los hijos que puedan decirle: padre, perdónanos, sí, nos hemos equivocado, no lo hemos hecho bien, no los hemos honrado como padre, no los hemos obedecido y no les hemos dado la gracia que debe tener el padre, ¿verdad? Honra es bendecirlo, gratitud, y hacerlo en vida, ¿no? Porque algunos de los padres ya han partido, y qué bonito que usted lo pueda hacer en vida y tener esa sanidad y pueda comenzar una nueva labor en Cristo Jesús. Queremos bendecirlos en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Queremos orar y bendecirlos. Amor, si por favor nos diriges en este tiempo de oración para bendecir a nuestros hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por cada una de las enseñanzas que tú nos has dado, Dios mío. Amén. Por las normas, las reglas que tú nos dejaste para que pudiéramos también edificarnos, Señor. Enseñar a nuestros hijos, Padre Santo, allí como vemos ese quinto mandamiento, sí, que es el punto de equilibrio, Señor, en el cual tú nos pides, honra a tu Padre, ¿cierto? Para que tu relación con Dios sea de lo mejor. Bien. Para que tu relación con tu prójimo sea también lo mejor. Ayúdanos, Señor, a que podamos aprender a estudiar cada día más, no solo con el fin de agradar a nuestros hijos, a nuestro prójimo, sino agradarte primeramente a ti. Padres, no exasperemos a nuestros hijos. Tratémoslos también con respeto, con dignidad. Queremos honra, queremos respeto. Recuerda que son cosas que se ganan, que se modelan, que no se imponen, Padre. Que el Señor sea dándonos la sabiduría suficiente para hacer aquellos ajustes que debemos hacer. Pedir perdón por aquellas fallas que hemos cometido y ante todo que Él tenga misericordia de nosotros mismos para que podamos sanar nuestros corazones y ser cada día mejor, para que el día de mañana las familias, el futuro de nuestros hijos realmente sea agradable primeramente a ti. Te damos gracias, Padre, porque podemos continuar creciendo juntos. Amén, creciendo juntos. La próxima semana, todos los martes, 8 de la noche. Y entonces queremos invitarlo porque muchos nos hemos escondido tras la frase: es que yo quiero lo mejor para ti, ¿verdad? Pero somos padres tóxicos. Próxima semana entonces aprenderemos qué es un padre tóxico, ¿verdad? Características de un padre tóxico y cómo solucionar estos problemas. Lo que usted tiene que hacer si alguno de ustedes vive con un padre tóxico. Entonces, consecuencias de vivir con un padre tóxico y soluciones para estos problemas y estas dificultades que vivimos, que es del diario vivir. Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Los bendecimos y los esperamos próximo martes 8 de la noche en el nombre de Cristo Jesús, su programa Creciendo Juntos. Bendiciones para todos. Bendiciones.